estábamos, ¿no? Estábamos hablando de los monstruos, vamos a ver si resumimos un poquito, porque bueno, como decía al principio, la intencionalidad siempre suele ser ambiciosa de mi parte, le digo en el buen sentido del término, es decir, de conversar muchas cosas, pero luego los tiempos siempre nos atropellan y en fin, y nunca da tiempo a todo lo que se quiera hacer, ¿no? Y lo peor es que cuanto más tiempo te den, peor también, porque vuelves a colapsar. Entonces, intentaré en la medida de lo posible poder resumir un poco, ¿no? En el arcaísmo griego hay una especial sensibilidad, podría decirse, a la contraposición entre la natura y la cultura, ¿no? Se entendía que el hombre captaba un poder, una fuerza descomunal, ¿no?, en la naturaleza que se escapaba de su dominio. La concepción divina de la naturaleza la hacía en ocasiones, pues, digamos, muy terrible, ¿no? Si se quiere, presa de una serie de acciones incontrolables, de acciones monstruosas y de participaciones, por lo tanto, monstruosas, ¿no? Y esas fuerzas que emergían de la naturaleza, pues se concebían, por lo tanto, como seres animados, ¿no?, híbridos, y que por lo tanto formaban parte de ese mundo, digamos, natural, desmesurado, inabarcable, que el ser humano pues era incapaz de dominar. No obstante, la concepción del mundo como una unidad armónica, equilibrada, balanceada, pero a la vez dinámica, ¿no?, de opuestos, suponía que estos seres monstruosos, híbridos, como le queráis llamar, no dejaban de ser una perfecta síntesis, ¿no?, en su compleja, digamos, naturaleza, de los componentes del mundo animal, natural y humano, social y cultural. Es decir, dicho de otra manera muy simple, que era necesario. Digamos, es un poco el componente de ese aspecto brutal del ser humano y el aspecto no muy racional o francamente irracional de ese mismo grupo humano en sociedad. Entonces, tenemos una oposición, pero a la vez tenemos un complemento, ¿no?, entre la humanidad civilizada y la naturaleza salvaje. Y esa oposición tiene, digamos, su fundamento en la oposición entre el mundo humano y el mundo animal, ¿no? El ser humano intenta dominar el mundo animal. ¿A través de qué? De la caza, esencialmente, ¿no? Y por lo tanto a través de la domesticación. Diríamos que la caza es el paso primigenio para la domesticación de los animales, ¿sí? Igual que la recolección, pues es el paso previo también para la domesticación de plantas y por lo tanto para la agricultura. Y por lo tanto de dominio de ese marco natural. Entonces, en este sentido, aquello que se considera salvaje, pues no es lo que se encuentra fuera del alcance humano. Interesante este punto. Sino lo que se encuentra al margen de la actividad humana, entiéndase, la actividad socioeconómica y cultural. Entonces aquí se hay una oposición abierta entre aquello que no es social, que no es organizado, que no es la actividad socioeconómica, con respecto a la incultura, que implica el no cultivar las artes ni cultivar el terreno, las dos cosas, ¿no? Entonces, lo salvaje, lo agreste, lo monstruoso, es otro tipo de accionar. Y es otro tipo de accionar cuya existencia no se puede negar. Otra cosa es que se pretenda, digamos, controlar, pero no se soslaya. Importante esto también. Seguramente habréis pensado que los rasgos del comportamiento salvaje se consolidan en el marco de probables rituales dionisíacos, ¿no? Teniendo en cuenta el papel de Dionisos y que pues toda la parafernalia de Dionisíaca no sería nada de extrañar, ¿no? Canibalismo, lascivia, ¿no?, comer carne cruda, yo que sé, la desnudez, por ejemplo, el abundante vello corporal, el gusto por el vino, más que el gusto por el vino, pues esto siempre me suena mal a mí. Más que el gusto por el vino, yo diría que el excesivo gusto por el vino, así, ¿no? El empleo de las armas, el rechazo a la normal sociabilidad, todo eso formaría todo un conjunto de acciones que estarían fuera de la norma, ¿no?, fuera de la regla, ¿sí? Y esas actitudes agresivas
violentas, vehementes, solían estar aplicadas, relacionadas a lo pasional y a lo instintivo, aplicadas a poblaciones no agricultoras. Esto también nos podría llevar a debates profundos, en el sentido de que se está aplicando el papel de la agricultura y del sedentarismo, por lo tanto, como el fundamento de la cultura. Y eso implicaría que el mundo nómada y pastoril no es culto, lo cual es discutible, evidentemente. Más allá de que las poblaciones sedentarias y agricultoras, lógicamente, han dejado un bagaje cultural, estético, etcétera, mucho más amplio por la manera de desarrollarse socialmente y culturalmente, pero eso no significa que las poblaciones nómadas no tengan nada, ¿no? Los mismos griegos, de hecho, lo consideraban, lo negaban en sí mismos cuando consideraban el papel de las escitas, más lejos de sus grupos tribales, que llamaban desde las fuentes griegas escitas, como elementos referenciales, sobre todo en la orfebrería y algunas artes mal llamadas también menores, y que valoraban, por lo tanto, los griegos. Desde un punto de vista filosófico, yo sé que ustedes son un poco de esa formación, por eso yo quise orientar esto, como decía Oscar, a lo más filosófico posible dentro de mi precariedad filosófica. El arquetipo del salvaje fue empleado por Platón para explicar al tirano, ¿no? Es decir, al déspota. Porque un hombre tiránico, incluso lo podemos ampliar, ¿no? Es aquel que se comporta, bien sea naturalmente o bien sea por la fuerza de la costumbre, ¿no? Como un borracho, o derrocha un incontrolable erotismo, desde la óptica platónica. En tal sentido, entonces, la parte irracional y salvaje de la psique, que es la que domina al tirano, ¿no? Es un reflejo de las actitudes de seres monstruosos míticos, que es por donde viene un poco el enlace, ¿no? Y recordar que los monstruos habitan en los confines, en los límites, ¿no? En los confines inmediatos de la comunidad. La comunidad es la que está organizada, la que está reglada, ¿no? Es decir, ¿dónde habitan? En las montañas, cumbres agrestes. En las islas, ya la palabra lo dice, aislados, ¿no? En los bosques, con la idea de la silva estoica, es decir, en el mundo no controlado. En territorios inhóspitos, es decir, en desiertos, por ejemplo, ¿no? Pero siempre cercanos al mundo urbano y ciudadano. Eso sí, es decir, es un mundo que, repito, se reconoce, se valora, está presente ahí, ¿no? Pero está al margen de él. Es un espacio libre para bestias, un espacio donde se caza, como decía, es un ejercicio aristocrático, no se olvide, y ciudadano también. Es un espacio fronterizo, liminal, es un espacio de aspecto casi sobrenatural, ¿no? Que pone al que se adentra en él en contacto directo con otros mundos, ¿no? Y con otras realidades, que incluye la realidad de la muerte. Os comentaba hace un rato, que esa dinámica entre el centro y la periferia es necesaria. Es decir, el hecho del reconocimiento implica que hay una actitud de vínculo, aunque sean dos mundos separados, pero son dos mundos que de alguna manera se necesitan, porque si no fuese así, no tendrían cabida desde la óptica, incluso desde la óptica ciudadana, desde la óptica de la política. Decía también hace un rato, me hacía una pregunta que alguien me hizo, que los animales por expresión, por antonomasia, son símbolo del poder de los dioses en relación a los dioses egipcios, ¿no? El zoantropomorfismo, ¿verdad?, simboliza los estados superiores del ser. Predomina el aspecto racional cuando la naturaleza animal corresponde a la parte superior del cuerpo, ¿no? Interesante. Mientras que la parte inferior, lógicamente, implicaría pues, otro tipo de naturaleza. Hay algunos de estos animales, por mencionar solo un ejemplo, que son paradigmáticos en sus actitudes. Es el caso de la serpiente, por ejemplo, en las narraciones bíblicas, ¿no?
el empleo de serpientes, sobre todo en momentos en los que se intentan explorar o cuestionar los límites existentes. Los límites entre arriba y abajo, los límites entre la muerte y la vida, por ejemplo, ¿no? O los lobos, sin ir más lejos. Los lobos siempre se conciben como salvajes intrusos, ¿no? Suelen ser habituales en aquellos mitos donde hay destierros, donde hay transgresiones, ¿no? Porque claro, se trata de una serie de animales salvajes, ¿no? Agrestes, que viven en ese mundo, ¿verdad? Y que de vez en cuando se meten, como bien sabéis, ¿no? Pues cuando en épocas de invierno, cuando hay mucha hambre, pues se inmiscuyen en un territorio que es el de la organización, el de la cultura, ¿verdad? Y vienen por lo tanto pues a saquear, a robar, a alimentarse. ¿Esto qué significa entonces? Que el monstruo es lo antitético, es decir, es el otro lugar. Y para concebir el otro lugar se implica evidentemente la existencia del lugar desde donde se mira ese otro lugar. Entonces, es un poder de manifestación, aunque sea excepcional, aunque sea incontenible, ¿no? De elementos naturales, tierra, fuego, agua, fenómenos meteorológicos y climáticos, que naturalmente los griegos tuvieron siempre la intención, y no solo los griegos, de paso, de racionalizar a través, para la expresión, a través de los mitos. Es decir, pues a través de la visión, digamos, de lo que un volcán es, lo que representa un terremoto, los grandes movimientos marinos, en fin. En muchas mitologías, seguramente sabéis, que los terremotos se explican a partir del movimiento que sufre en la Tierra, que está pues, bajo la espalda de una tortuga, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en que se mueve, pues entonces se genera el movimiento telúrico y por lo tanto el terremoto, ¿no? El monstruo entonces es una parte emotiva, es una parte irracional, es una parte incontrolable, instintiva, impulsiva, evocativa del ser humano. Y el hecho de que lo diga de esta manera implica que forma parte del ser humano, ¿no? Creo que eso es algo indiscutible. Los más grandes héroes griegos, pongamos por caso Odiseo, más allá de las dudas que seguramente algunos tenéis con él, Teseo, Heracles, ¿no? Representan en sus mitos, donde abaten una enorme cantidad de monstruos, ¿no? No sé, Minotauro, la hidra de Lerna, Gerión, los bueyes, etc. La superioridad de la cultura griega y a la vez la superioridad de la polis, y a la vez la superioridad del efebo, ¿no? Y a la vez la superioridad de las artes en la palestra, ¿no? No deja de ser un mecanismo de reivindicación, por lo tanto, de los elementos que forman la cultura política, ¿verdad? Incluso las divinidades políedas también son divinidades que están de alguna manera, pues, liberadas de algunos, ¿cómo diría?, de algunos aspectos que no son propiamente refinados, ¿no? En la lucha que hay entre Atenea y Poseidón, recordáis, por convertirse en divinidad políada de Atenas, gana Atenea, ¿no? Y gana Atenea con una rama de Olimpo, ¿verdad? Y no Poseidón, que es una divinidad mucho más feroz, mucho más vinculada con ámbitos marinos, más descontrolable en un momento determinado, en fin, es decir, se buscan, por lo tanto, divinidades que tengan un componente más o menos humanizado, vamos a decirlo así, más cercano, digamos, al desarrollo de cultura, etcétera, etcétera. Bueno, os comentaba también que iba a hacer alusión a dos personalidades heroicas, de las muchas que se podrían hacer, y que había escogido Heracles por un lado y Jasón por el otro, un poco como contrapartidas, ¿no? Es decir, Heracles, pues el héroe panhelénico por excelencia, rudo, dual, etcétera, etcétera, y Jasón y sus argonautas como el prototipo de un héroe esencialmente literario, que además muestra ciertas debilidades y por lo tanto se les ajusta en relación a la serie de principios propios del héroe. Bueno, vamos a empezar con Jasón, vamos a intentar también resumirlo un poquito, ¿no? Desde el punto de vista de la mitología,
y de la genealogía mitológica, ya sabéis que es una de las maneras de expresarse la mitología es a través de la genealogía y de las teogonías, ¿no? Y de las antropogonías. Es el modo de hacer viable, por lo tanto, conceptualmente y desde una óptica pues, familiar, el ser humano desde la genealógica, pues un mundo más o menos confuso de divinidades y tal. Lo aludían hace un rato algunos de vosotros, lo decían, ¿no? Entonces, él tiene, lógicamente, pues una familia, ¿no? Que pertenece a la genealogía del primer rey fundador de la ciudad de Yolco, que se encuentra en Tesalia, ¿no? Ya esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque Tesalia, como decía antes, es un lugar apartado, norte de Grecia, hoy, que se consideraba ya en época de la Grecia antigua al margen de los núcleos, digamos, más refinados, es decir, Lática, Beocia, como decía hace un rato, y el norte del Peloponeso. Lo cierto es que, como hijo del rey legítimo de Yolco, fue desposeído por el hermano por su tío, el hermano del padre, ¿no? Elías. Elías lo que hace en realidad es ponerle una prueba a Jasón diciéndole que mientras él fuese el regente y tutor, él no podría estar en el cargo del rey y por lo tanto pues le remite a Quirón para que le enseñe una serie de artes, ¿no? Una vez más, pero con la promesa de restituirle al reino que le correspondía legítimamente una vez que alcanzase la mayoría de edad. Por descontado que Pelías no lo haga, o sea, no le devuelve el reino, ¿no? Entonces Jasón, el nombre Jasón significa sanador, ¿no? Regresa a Yolco y Pelías lo envía, porque un oráculo hablaba de que una persona con una sola sandalia pues lo destituiría, etcétera, etcétera. Lo envía a partir de ese vaticinio a buscar el vellocino de oro, ¿no? Ese colzón dorado que había transportado a Frixo por el aire y que el rey de Colpo, una localidad ubicada en lugares liminales, probablemente en torno al Mar Negro, ¿verdad? Aunque era una zona que fue fruto de la colonización griega, ¿sí? No dejó de ser una zona externa, definitivamente externa al ámbito cultural griego, no solo el geográfico, ¿verdad? Bueno, el asunto es que la piel dorada de vellocino estaba en Colpo en manos del rey Eetes y la piel es ofrecida al dios Ares, ¿no? Y aquí entramos un poco porque la piel está relacionada con Ares, está guardada en una caverna que está protegida por un dragón. Y a esto nos va a llevar un poco al mundo del cuento, ¿sí? Y de cómo se desarrolla esto más como como un cuento que como un mito. Bueno, total, que Jasón pues, recluta una serie de marineros, por supuesto, en las cuestiones tardías, la idea era pues un conjunto de marineros que formasen parte de una gran expedición y tuviese nombres reconocidos. Por eso aparece ahí metido un poco con calzador el mismo Heracles, ¿no? Esos navegantes, esos argonautas, pues embarcan en Largo y finalmente, bueno, Jasón consigue la tarea de rescatar el vellocino, gracias, eso sí, al apoyo de Medea, una personalidad interesante relacionada con Hécate, ¿no? Esa diosa, y catalogada claramente como maga, con las implicaciones que eso tiene, ya lo vamos a ver. Bueno, cuando regresan a Yolco, vienen los dos, Jasón y Medea, ¿no? Se hacen con la ciudad, con el palacio, ellos se dirigen a Corinto, ¿verdad? En Corinto empieza un poco lo que va a ser la trama de la tragedia. Se enamora de una hija de Creonte, del rey Creonte, y por lo tanto quiere divorciarse de Medea, ¿no?
Medea, por supuesto, intenta impedirlo, envía Peclo, ¿no? Envenenado a Rehúsa, una torna de oro para que arda, en fin, y una vez consumado esa suerte de venganza, pues entonces Medea también, después lo vamos a ver en algunas imágenes, pues asesina a sus hijos, ¿no? Y huye a Atenas. ¿Qué pasa con los argumentos? ¿Qué tiene de importante eso? Este cuento que os acabo de echar. Bueno, primero que la saga alcanzó un gran prestigio por la presencia de genealogías heroicas, ¿no? Y por las proezas y aventuras marinas, que no eran lo habitual, más comunes aventuras en distintos territorios, ¿no? Por lo tanto en zonas terrestres. Hay un uso interesante, significativo, frecuente, como pasa en la Odisea, por ejemplo, de la geografía mítica, ¿no? Los pueblos misteriosos, los monstruos más temibles, los reyes poderosos de reinos perdidos, en fin. Sin embargo, aunque hay muchos héroes y mucha presencia mítica, incluso geografía mítica, como decía, pues la participación de los héroes no es muy relevante en realidad, ¿no? Es bastante apagada, por decirlo de alguna manera. De hecho, una parte significativa de estos héroes que acompañan, que son pues nautas en este viaje, no llevan en nada, no hacen nada para esto. ¿Cómo interpretar esto, entonces? Es decir, ¿cómo interpretar el viaje de los argonautas? Bueno, se ha interpretado de muchas formas. Vamos a intentar resumirlas algunas. El retrato de un viaje marino a ultramar, ¿no? Capitaneado por un griego, que implicaría una suerte de unión de distintos monarcas de reinos micénicos, ¿verdad? Con una causa común. La causa común sería establecer una serie de rutas mercantiles, ¿verdad? Sobre todo el comercio del ámbar, con poblaciones del mar. No es descabellado, teniendo en cuenta que parte de la colonización griega se dirigió hacia esa zona, además de la Mar Negra, ¿no? Lo que será la Mar Negra. Por lo tanto, estaríamos hablando de una expedición mercantil no colonizadora, necesariamente. La presencia de héroes, de muchos héroes, cuya actividad, como decía, es muy neutra, muy básica o nula en algunos casos, se debería a que ciudades y familias aristocráticas querían verse inmiscuidas en este relato porque les conferirían prestigio, ¿no? Se podría, por lo tanto, sugerir, si cabe, la posibilidad de un empleo lírico, de un viaje real escenificado a través del recurso poético, ¿no? Lo cual estaríamos hablando de una visión historicista del mito, lo cual es altamente discutible. Es decir, el hecho de que el mito retrata una serie de hechos históricos determinados, sobre todo periplos y viajes, invasiones, penetraciones, no sé qué. No, eso no está nada claro, pero eso tampoco significa que no podamos encontrar atisbos de realidades históricas en algunas de estas narraciones. No estoy diciendo que sea una traducción literal, ¿verdad? Que es lo que hay que poner en este caso en Samuel, ¿no? En tela de juicio. Otro tema, otra manera de interpretarlo, tendría que ver con la presencia de pruebas mínimas. Eso es muy común, ¿verdad? Como sabéis. Dominio de las bestias, muerte de rivales belicosos, la reconquista de ciertos elementos de carga simbólica, en este caso el vecino, la aparición de la princesa maga, en este caso Medea, ¿no? Es decir, la necesidad de trabajos iniciatorios y purificadores que todo aspirante a rey debe superar para acceder al trono real. Esto es una de las particularidades temáticas propias de los cuentos. Como bien sabéis, es decir, el rescate de un objeto determinado, la muerte de quien lo está guardando, ¿verdad? La vuelta y por lo tanto pues la consecución del rey. Una suerte de exilio motivado e impulsado, ¿verdad? Por el rey reinante, que además es
generalmente pues un usurpador, como lo era aquí, y bueno, el mismo proceso que encontramos, sin ir más lejos, pues en el Mahabharata. Es decir, no sé si conocéis un poco la trama. Esencialmente, pues digamos el conflicto entre, hago este pequeño curso, ¿no? El conflicto entre dos grupos emparentados entre sí, clánicos, que son los Kaurava y los Pandava. El asunto es que, bueno, se juegan el reino al ajedrez, a los dados. Quien tenía el derecho de reinar pierde y por lo tanto son desterrados durante un determinado número de años, pero con la promesa de que cuando pasen esos años le devuelven el reino. ¿Sabéis lo que pasó? Pasaron los años, no le devolvieron nada, ¿verdad? Y entonces ahí viene un conflicto. Ahí viene un conflicto significativo, que pues eso, el rapto de Sita, la esposa de Rama, entonces viene Ravana, un monstruo horroroso que está en Sri Lanka. Entonces, con ayuda de Hanuman y ejército de monos, recuperan a Sita y los dos, Sita era la esposa de Rama, regresan y acceden al trono, ¿verdad? Es el mismo tema. Esencialmente, pues tienen que derrotar en este caso un monstruo más o menos humanizado, que es Ravana, tienen que ir en un viaje que podrá no ser tan largo inicialmente, pero que era igualmente riesgoso. Se trata de que la geografía, digamos, física real, definitiva, marque la dificultad o no tanta la dificultad de ese proceso. Y bueno, en la vuelta, por lo tanto, pues, el tomar posesión. Una pregunta, doctor. Bien. Se ha hablado de los viajes, ¿no? como una especie de actividades de purificación, ¿no? del ser humano. Ahora, me gustaría un poco que habláramos del paralelismo que hay entre ese viaje terrestre, ¿no? Pues real, y pudiera ser histórico, y el viaje también divino del alma, ¿no? Pues los rituales góticos también, pues, el alma viaja, ¿no? Pues, inclusive puede regresar en el recuerdo también. Un poco en su artículo de la idea de los finalizados, ¿no? Ese viaje, el creón, el cáncer, ese tipo de ese viaje divino. Claro, eso lo vamos a hablar en cualquier caso, cuando lleguemos al holoclismo y eso, pero digamos que esas catábasis, ¿no? Requieren siempre una vuelta, ¿no? Es decir, el hecho de entrar en directa conexión con la muerte y con lo que eso implica, trae consigo, desde la óptica de la iniciación, la necesidad de una anábasis, es decir, la necesidad, por lo tanto, de que la vuelta implique un nuevo ser. Una transformación, exactamente. Y cuando hablamos de una transformación cualitativa, implica que es alguien nuevo, totalmente nuevo. Y ese es el trance que implica, de manera, yo creo que diría, hasta factual, de la superación de la muerte, en el sentido de entender a la muerte como un paso más, como un requisito necesario para reconvertirse. En los criterios de Eleusis, que veremos también después, el proceso intenta ir un poquito por ahí, ¿no? Sin que estemos hablando de un proceso escatológico en sí mismo. Es decir, la transformación de un ser nuevo en otro ser distinto. Cuando los héroes bajan al inframundo, y esa es Nequia, por ejemplo, ¿no? en la Ilíada, aunque al regreso estamos hablando de un mismo personaje, inicialmente ya no viene igual. Hay algo nuevo, hay una nueva manera de entender ciertas cosas, ¿no? Que a veces no es fácilmente traducible desde el punto de vista del pensamiento, por supuesto, pero sí de la observación, es decir, de cómo contempla la vida una vez que estuvo ahí y que vio las sombras y que habló con una determinada personalidad en esas sombras, ¿no? O cuando, digamos, supera aquellos límites que impone la muerte, ¿no? En este caso Orfeo, por ejemplo. El caso de Orfeo, exactamente. Odiseo también. Y Odiseo, y el mismo Heracles, que también baja y sube varias veces, de hecho, ¿no? Y transgrede claramente, pero bueno, puede hacerlo entrecomilladamente porque ya sabe lo que le va a esperar después, bajo el ritmo de dignidad, ¿no? Entonces, caso Orfeo ya veremos cómo la posibilidad de hacer eso
tiene un requisito necesario que no cumple, ¿no? Y ese requisito implica el mantener, a pesar del traspaso, ¿no?, de fronteras, de elementos liminales, está transponiendo los ciertos límites que deben existir entre dos esferas. Porque la esfera de lo inframundano, en un momento determinado pueden asomarse, cuando se hacen libaciones, por ejemplo, de sangre, entonces se pueden asomar las almas del Hades, pero no pueden salir de ahí. No pueden, simplemente. Sin embargo, desde la esfera terrestre a la inframundana, sí pueden llegar y pueden volver a salir, pero bajo unas condiciones. Porque si no te quedas. Y si no te quedas, quedas atado. Inclusive los dioses, pues, la hija de Demeter, Persephone, Por eso, a eso voy. Es decir, más allá que si no la ganamos, no, da igual el motivo aquí. Un poco porque, bueno, la granada como símbolo, un poco del inframundo, etc. Eso puede ser discutible. Pero más allá de eso, es, digamos, un limitante que no se supere y por lo tanto que requiere su presencia, en este caso desde una óptica, por supuesto, de un mito cíclico que tiene que ver con el mundo agrario, etc., pero tiene que estar ahí un determinado tiempo. Es decir, ya adquirió una obligación, ¿no? Y el caso de Orfeo ya veremos como también, en realidad. Sobre todo porque, a pesar de que hay una transformación, un proceso transformativo que es después el que se quiere recoger pues, en el morfismo, ¿no?, desde la óptica no solo teológica, sino ya no filosófica, hay un vínculo ya que lo relaciona directamente con el mundo del inframundo, la expresión, ¿no? Pero lo interesante es cómo los muertos pueden hacerse partido, pero no pueden salir de la esfera inframundana. Los vivos sí pueden bajar y pueden regresar, pero siempre con alguna marca, siempre con algún referente, ¿no? Y siempre como se está traspasando un límite, al traspasarse un límite se está buscando, digamos, la transformación que implica traspasar los límites. Todo lo que implica traspaso de límites va a suponer, por supuesto, una novedad, ¿no? Vas a venir con algo nuevo, si regresas. Y eso lo yo pienso en Platón pues, en el concepto del análisis, en el recuerdo, ¿no? O sea, si el alma muere, como pensaban los griegos, que uno bebe del Aqueronte, se olvida de todo. ¿Será en este caso la filosofía de Platón será un intento de recordar y de rescatar el alma? O sea, la filosofía de Platón no sería como la que tenemos nosotros, algo enciclopédico, algo... Y de hacerla inmortal, de hacerla inmortal en el sentido no de que no muera, sino de que perviva a través del recuerdo, a través de la memoria, porque a fin de cuentas, si nos ponemos un poquito en ese punto, ¿cómo se consigue la inmortalidad? A través de dos mecanismos, ¿no? El de la memoria, el del recuerdo y el de la genealogía, es decir, el de la descendencia, la prole, ¿verdad? Desde el primer punto de vista, es decir, desde la memoria, desde el recuerdo, es el que va a, digamos, permitir que la esencia de que ya no está se mantenga. En el segundo caso no, porque no dejan de ser personas distintas, aunque estén ligados genealógicamente. Pero en el primero no, es el recuerdo vivo, pero el asunto es que hay que mantener el recuerdo vivo. Por eso, cuando iban los muertos, bebían del agua de para olvidar. Yo le doy cita en el libro, ¿no? En el libro rojo, cita porque él habla de que, o mejor dicho, pues él ha recogido las tablillas de plomo, la parte de gráfica, ¿no? Él ha recogido las tablillas de plomo que dejaban los difuntos, o eran dirigidas a los difuntos, ¿no? Para que ellos en el otro mundo las leyeran y se orientaran, ¿no? Y entonces él hablaba un poco pues, de la parte de que citaban a Nemocino, debería citarla, ¿no? Y es algo así como que era como recitatorio de recuerdo para que en el otro mundo no se vayan, entonces no se desorienten y se vayan por otro lado. A mí me gustaría que ampliara esa idea del doctor de Nemocino y del Ministerio del Este. Bueno, lo podemos adelantar un poquito porque... Un poquito, ya, pues ya más. Sí, okay. No, te lo digo un poco porque, bueno, vamos a tratar después. A Elisa me encanta la pregunta también de Nemocino, no, porque ella le fascina Nemocino. En términos generales vamos a trabajar esto un poquito después, en la
supone que será la segunda parte, vamos a hablar de los misterios y todo eso, ¿no? Pero bueno, adelantamos un poco. La idea de un poco de la de ficción, es decir, de ese tipo de bajadas, de relaciones directas con el mundo externo al mundo humano, trae consigo siempre una revitalización no humana, es decir, el adquirir una serie de elementos, digamos, que están más allá de lo estrictamente humano para permitir la continuación de una vida terrenal que permita después una superación de ese mundo humano. El iniciado de Eleusis, por ejemplo, seguía vivo, indudablemente, pero sufrió una muerte simbólica, ¿verdad? Pero ese vivo, igual que el Dioniso que vive, el nace y vive, o el Adonis que muere y revive, ¿no? Son distintos. Y claro, en el mito pues se ejemplifica muy bien el caso del Dioniso en el sentido de la primera muerte, cuando despedazan los titanes y tal, que eso es fundamental en el orfismo, y después cuando pues están en el muslo, ¿no?, del padre, entonces vuelven a hacer una segunda vez, ¿verdad? Hay un nacimiento, un doble nacimiento real, físico, pero la mayoría de las veces es simbólico, ¿no? Es decir, es un renacimiento que implica en la misma vida pasar por una serie de trances o tomarse una serie de sustancias, el Ikeion, por ejemplo, que no era más que teóricamente cebada, nada más, probablemente con cierta, ¿cómo diría?, con cierta fermentación, por lo tanto, perdón, sí, algo parecido, sí, podría quizá pues provocar una cierta podría provocar una cierta alegría, una cierta alteración y tal, ¿no? Pero solo eso, no era nada más, no tenían que hacer grandes cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese nuevo personaje ya se había alterado algo. Era, digamos, una personalidad nueva que tenía una vida distinta, su pensamiento se supone que era diferente, y por lo tanto el resto de su vida tomaba otro tipo de significación, ¿no? No es pensando en el más allá, sino pensando en el aquí, en el más aquí, por decirlo de esta manera, y en el tipo de vida que debe llevar todavía aquí, ese iniciado. Por eso iniciados, más allá del secretismo de la iniciación, porque se sabe poco, desgraciadamente, implicaba pues un cambio en vida, o sea, un cambio en la transformación de una suerte de embrión interno, vamos a decirlo así en términos taoístas, ¿no? Es decir, el embrión interno dentro del ser mismo, y eso es un efecto de inmortalidad en el taoísmo, lo pongo para que lo relacionéis un poco. Es decir, no se trata de morir y trascender, no, se trata de estar vivo y de tomar una serie de cosas, la alquimia interna y la externa, el jade, el oro, el cinario, no sé qué, cosas que evidentemente pues matan porque son sumamente tóxicas, ¿no? Pero en determinadas dosis es posible irlas asimilando con el paso de los años para que terminen matándote, y otra serie de recursos dietéticos y químicos y tal, para crear un embrión nuevo dentro de ti, ¿verdad? Un embrión nuevo dentro de ti que cuando se muera el cuerpo, ¿verdad?, sea el que trascienda, y esa es la verdadera inmortalidad. Entonces por ahí va un poquito. Podríamos decir que en ese tránsito iniciático se puede ver también la caída de un viejo orden con la llegada de un nuevo orden, la caída de los titanes y, de alguna manera, el individuo profano dentro de un mundo de caos, dentro de un mundo de repente, precisamente el caballero, como dicen los masones, un caballero profano que no tiene ni idea de los misterios de la naturaleza. Una vez que entra dentro de esa boda celeste de la masonería y todo eso, al iniciarse, entonces ha pasado como a ese orden olímpico, ha pasado de ese estado de naturaleza como individuo, ya no como sociedad, a un orden propiamente dicho. Yo lo diría, en función de lo que estás comentando tú, justamente, de esa profanidad a lo sacro, de no saber a saber. Es decir, el iniciado es el que sabe,
es el que logra saber, el que logra el conocimiento y que tiene capacidad de aceptar el conocimiento y además de manejarlo, porque el asunto del conocimiento y del alcance del conocimiento no siempre es manejable, ¿no? Comentaba hace un buen rato que el hecho del alcance de la sabiduría desde distintas ópticas implica una imposibilidad real, es decir, implica la imposibilidad real de llegar al conocimiento absoluto, igual que se implica la irrealidad del conocimiento absoluto de Dios, porque conocer a Dios implica no conocer a Dios, es decir, implica que no hay Dios, implica que si lo conoces deja de ser Dios. Si alcanzas el conocimiento, simplemente el conocimiento es superior a ti. Entonces, con la iniciación lo que se procura es un acercamiento, un mundo de conocimiento y de sabiduría al alcance de unos pocos que son capaces de manejar ese conocimiento, o esa sabiduría, habría que decir, ¿no? ¿Quiénes son esos iniciados y por qué esos iniciados? Bueno, es otro problema, ¿no? Pero en cualquier caso, alcanzan un grado que les permite desarrollar un tipo de vida totalmente diferente al mundano, es decir, se sacralizan, ¿no? Entonces, yo diría que esa entrada en las iniciaciones, en las purificaciones, en esos caminos iniciatorios, implica entrar en lo divino, implica entrar en la sabiduría, que es lo que hacen los héroes en el momento en que se inician, se purifican y llegan, incluso en el caso de Heracles, pues, con la muerte en la pira y el fuego purificador y tal, en convertirse en dioses y alcanzar, por lo tanto, la cumbre de lo divino, ¿no? O del conocimiento de aquello que no está al alcance de los humanos normales. Y para eso requieres un proceso de sacralización. Como profano tú no lo puedes sacralizar. Tienes que sacralizar para hacerlo, ¿no? Ya no me acuerdo de ya. Volviendo un poquito a esto, ¿no? De manera interrumpir las veces que sea necesario. Según el arquetipo, digamos, legendario, que es propio de los cuentos míticos, digamos, ¿no? Hay una divergencia postrera, digamos, en los argumentos, ¿no? Que es la ausencia final feliz, que en realidad se torna trágico, ¿no? Y es un colofón que parece cercano a una cierta misoginia, ¿no? Aquella que, digamos, reacciona contra el tipo de mujer bárbara, apasionada, maga, poderosa, que se inmiscuye en un mundo heroico que es eminentemente masculino, ¿no? Como buena sociedad indoeuropea, y que, bueno, nada, reservado a los varones, ¿no? Jasón es un héroe trivial, es un héroe inseguro, ¿verdad? Necesita además una mujer para salir del trance, entonces desde la óptica de la heroica aristocrática, pues eso es una banalidad, ¿no? Es desfalleciente, no logra el triunfo a través de la fuerza, la justicia o el prestigio, ¿no? Sino por medio de ¿qué? Primero por medio de Medea, y dos, por medio de la intriga, y por medio de las artes mágicas, que es un modo inadecuado de alcanzar el objetivo, ¿no? Es decir, sus métodos son el apoyo de la magia y el apoyo femenino y de Medea. Algunos han querido ver aquí una suerte de prefiguración de Agamenón, ¿no? Que es un capitán formal, nominal, un poco una suerte de mal jefe para los grandes héroes, caracterizados por fuerza y valentía de la Ilíada, ¿no? Es decir, aquí los piratas. Es una figura, la de Jasón, galante, diría yo, culta, pensativa, ¿no? Pide consejo incluso a los demás. Eso que en el mundo heroico pues, es como una debilidad, ¿no? Podríamos decir. No tiene la curiosidad de Odiseo, ni la astucia de Odiseo, por supuesto, ni la audacia, ni el temperamento, ni la brutalidad, ni nada, ¿no? De los héroes clásicos, de Teseo, como Heracles, ¿no? Y sus éxitos son, a ver qué os parece esto, amorosos, eróticos, ¿no? Por lo tanto, hay como una suerte de degradación heroica, fruto de la tradición literaria. Casi un antihéroe desde la óptica de la heroicidad clásica. Sí, muy común, ¿no? ¿Qué
pasa con esto? ¿Por qué esta degradación heroica? La degradación heroica, claro, hay que matizar un poquito. Nosotros estamos acostumbrados a la heroica comedia, a caer, metal, grandes héroes, en fin. Pero la tradición literaria, en particular la tragedia de Eurípides, ¿no? El gusto alejandrino por la escenografía sentimental, por ejemplo, pues van a generar precisamente este decaimiento. O sea, cambian los valores, en una palabra. Cambian los valores que son otros ya los de época alejandrina, los del helenismo, no solo el mismo, del arcaísmo, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, su pasividad se convertirá, o lo convertirá en un héroe precursor de los personajes sufrientes de la novela griega. Esos personajes que Esther en más de una ocasión pues estudió, ¿no? Es decir, de la novela griega y de la novela imperial romana, de paso. Es decir, se trata por lo tanto de casi de personajes estereotípicos novelescos, más que de héroes, ¿no? O sea, la tradición literaria por lo tanto lo ha vulgarizado, lo ha banalizado. Medea, que merece unas palabritas, es la seductora, ¿no? Es capaz de rescatar y de dañar. Y en sus orígenes quizá puede estar relacionado con Zeus como una divinidad tónica, esposa, que puede haber llegado a ser esposa de Zeus, ¿no? Luego se reconvierte en una maga rejuvenecedora, ¿no? Una mujer trágica, apasionada, diríamos, que la relaciona con Hécate, con la divinidad lunar, ¿verdad? Y se asocia, por lo tanto, con las noches sin luna, con Circe, con el prototipo de personaje sombrío, ¿no? Emocional, desmesurado, cruel, todo lo contrario a Jasón. Absolutamente todo lo contrario, pero el equilibrio, por lo tanto, de Jasón, ¿no? Y por lo tanto, el prototipo clásico de la hechicera, ¿verdad? Muy diferente al caso de Heracleo, que vamos a trabajar después, y que pues nos lleva más a ese prototipo de héroe clásico que además trasciende las fronteras digamos, de la épica, ¿no? Y convierte al héroe pandémico, es decir, lo convierte en una especie de héroe nacional, ¿verdad? Con un cierto refinamiento en sus costumbres, cuando en realidad era bastante brutal, por decirlo de alguna, ¿no? Bueno, Heracles, entonces. Los orígenes de Heracles son complicados. Heracles, Hércules, veráis, llaman Hércules mundo romántico. Es complicado establecer, digamos, los orígenes de Heracles. Puede tener influencias de distintos tipos, eolias, aqueas, dorias, pero también orientales, sobre todo anatólicas, ¿no? Todos. Y en realidad quizás sea una personalidad compleja con muchas influencias, ¿no? Algunos lo consideran cretense, fenicio, incluso, ¿no? Sobre todo a partir de la idea del dios héroe que porta una piel de león, una maza, un arco, ¿no? Y en función de la representación de esa suerte de prototipo heroico que aparece en sellos acadios del tercer milenio antes de Cristo. O sea, en un periodo que supone bastante anterior a la formación del prototipo de Heracles, ¿no? Un dios solar, quizá, o un daimon de la vegetación también, incluso un personaje histórico para algunos, ¿no? Un personaje semi-histórico de Argos, diríamos, ¿no? O de Micenas. De hecho, al personaje tanto se relaciona con Tebas como con Laconia y con Argos. Sansón sería un prototipo semejante del héroe dual. María está muy preocupada por esa relación.
porque se parece bastante a lo que usted decía anteriormente, de esa manera brutal de establecer justicia, y Sansón precisamente cuenta más o menos la misma historia de un hombre con una super fuerza y que no tenía ningunos modales, ni se ajustaba a la ley de Moisés ni nada, era un vándalo que andaba por ahí haciendo lo que le daba la gana, y entonces mataba leones con las manos y cosas así, y llega un momento ya en su imposibilidad de quedar ciego, que destruye a sus enemigos, destruyendo todo el mundo. Entonces, eso que es un suicidio, desde el punto de vista teológico, es bastante cuestionable, desde el punto de vista de la salvación y todo eso. En una epístola a los hebreos aparece como un héroe, y entonces es contradictorio incluso dentro de los mismos valores judeocristianos. Claro, como todo buen héroe, es contradictorio en sí mismo. Y de hecho, la relación que se ha hecho estudios sobre eso, sobre la relación entre Heracles y Sansón, entre Melcar, dios fenicio, y Heracles, o sea, entre varios prototipos, incluso hay estudios sobre la relación entre Heracles y Tarzán, el personaje de Burger. También, por varias razones que, bueno, para explicar, no es el caso, ¿no? Sí, me quedé un tiempo tranquilo, no sé, ¿qué me dices? No sé, por ejemplo, hombre, quiero hablar un poquito del Daimon. Quiero hablar un poquito del Daimon, si me permitís eso en 5 minutos. 5 minutos y nos vamos toda esa música. ¿Por qué? Mencioné lo del Daimon y me interesa, quizá un poco, después vamos a hablar algo de las personificaciones, es la idea de lo que es el Daimon. La palabra griega Daimon, que suele traducir como demonio, ¿verdad? Pero en esencia, o sea, literalmente, pero en esencia es mucho más que eso, en realidad, ¿no? Es un concepto bastante difícil de asir, bastante complejo de definir en relación a su esencia espiritual, ¿no? De hecho, su interpretación depende de Platón. A través de las doctrinas platónicas se establece una jerarquía de seres sobrenaturales, entre los cuales están dioses, héroes, difuntos, daimones, ¿no? Que serían entonces entidades intermedias entre dioses y humanos, pero también los seres lo eran, ¿no? Esta es una concepción filosófica, digamos, de jerarquización de entidades que difiere de Hesíodo y de Homero, ¿no? Para Hesíodo, tras la edad de oro, esa Arcadia feliz, los hombres fueron convertidos en daimones por Zeus. Por lo tanto, en consecuencia son héroes benéficos, son seres invisibles, guardianes, ¿no? Guardianes de los mortales, que propician riqueza, felicidad, beneficio, y su existencia solo se percibe cuando actúan. Es decir, no están en el momento en que actúan. Es un poco como un exoplaneta, más o menos. Es decir, que solo se ve la consecuencia, pero no se ve el referente, y quién lo genera, ¿verdad? Sin embargo, entre daimon y divinidad hay, digamos, una línea separadora que es un tanto difusa, ¿no? Algunos dioses olímpicos son tildados de daimons, ¿verdad? Lo mismo que ciertos héroes, por cierto, que a su vez pueden ser dioses. Los espíritus de la destrucción, por ejemplo, Eres, a veces son nombrados Zeon, es decir, subliminales. Son seres, por lo tanto, indiferenciados que simbolizan ciertos males, esos males que atormentan al ser humano. Pero ojo, ¿qué males son los que atormentan al ser humano? Si lo pensamos en un sentido vital del término. ¿Cuál sería? La enfermedad. La enfermedad, muy bien. La muerte. La vejez. La locura, ¿no? la locura. Ese tipo de males, esos mismos males, entre comillas, que siguieron al Buda en su momento para darse cuenta de que el mundo es sufrimiento y que todo es impermanente. Es decir, que todo cambia. Por eso envejecemos, por eso sufrimos, por eso enfermamos y por eso morimos, ¿no? Entonces, esos son los males que aquejan al ser humano. Recordad que desde la óptica griega, el ser anciano, bueno, no desde toda la óptica griega, pero desde algunos autores, ser anciano, ser
mayor, no es ningún beneficio, todo lo contrario, es una verdadera peste, ¿no? En otros ámbitos culturales, sin embargo, es un valor añadido, valor de sabiduría, valor de experiencia, ¿no? Sin embargo, aquí no. Dependiendo de cómo lo contemplemos cada quien, podríamos estar de acuerdo con una u otra de las posiciones, ¿no? Entonces, en sentido amplio, los daimones no son dioses, son representaciones de poderes ocultos, ¿no? De símbolos de fuerza, de símbolos de energías, si cabe, que determinan las condiciones de existencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, se les llega a confundir con el concepto de destino, lo cual en sí mismo ya es bastante complicado, ¿no? No tienen imagen, no necesitan culto, ¿no? Por eso son tan difíciles de aprender. Bueno, si quieres lo dejamos todos así ahí, porque si no... Una sugerencia pues, de la profesora que me acaba de decir ahorita, en el cafetín están vendiendo almuerzo a 580, sí, las personas que quieran, ¿verdad? Hay milanesa, hay de carne, ¿no? El pabellón también. Y muchachos, ¿ok? Si están interesados,